Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el segundo webinar de DAWA. El tema de hoy será soluciones térmicas, la medición corporal. El día de hoy también nos acompaña Erwin, quien va a ser el presentador del webinar el día de hoy. Erwin, para que tú puedas proceder. Hola Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con las personas presentes también buenas tardes. Sí, vamos a empezar el día de hoy con el tema de soluciones térmicas. Es la misma dinámica del día de ayer, ¿no? Yo voy haciendo la presentación no toma mucho tiempo tampoco, ¿sí? Vamos a tratar de despejar porque quede claro en sí la solución, el diseño como tal. No es una gran variedad de equipos, realmente son unos cuantos equipos seleccionados. Hacen las preguntas a través del chat. Yo me detengo en cierto momento y respondo las preguntas. En todo caso, al final también podemos hacer preguntas, no hay problema, yo las puedo responder. Eh, También les recuerdo que estamos todos desde casa, ¿no? Entonces, estoy en mi hogar, entonces de pronto si hay sonidos por ahí de mis mascotas, pues les ruego disculpas, ¿no? Eh, Vamos a comenzar en este momento, ¿sí? Como decía, el tema del día de hoy es la solución de medición térmica, ¿no? Que está muy ligado a asuntos actuales, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente eh, en el país, ¿no? Entonces vamos a empezar. Al final voy a hacer una presentación, al final hago unas presentaciones, unos videos también para tener más claro la idea. Eh, y también la parte de las preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar, por favor. Hay un poco de antecedente en estas presentaciones, ¿sí? Hay un poco de antecedente. También me olvidé preguntar el tema del audio, ¿no? Sí. El audio está bien. Por ahí me dicen que antes de preguntar ya me dijeron que el audio está muy bien. Eh, de pronto tenemos algún problemita también de audio, me lo avisan, ¿no? Porque como estamos todos en casa, pues la demanda del internet es bastante, eh, bastante fuerte, ¿no? Entonces podemos tener de pronto por ahí algún problema. Pero esperemos que no suceda y empecemos con la presentación. Bien, entonces aquí dice la presentación de agua, solución térmica de medición de temperatura humana, ¿sí? Es una presentación de una solución realmente, ¿sí? No es de una línea como tal de térmico, porque el agua tiene una línea muy extensa, ¿no? Muy extensa, de diferentes aplicaciones, pero en este caso estamos hablando de una solución térmica de medición de temperatura humana. Quiere decir que es algo que ya está probado, sí, es algo, no es experimental, es algo que está probado, es justamente relacionado para este tema actual que estamos viviendo de la sociedad, ¿no? Toda la humanidad, el tema de COVID-19 y entre otras enfermedades también que justo un tema de medición de temperatura con ciertas características de inteligencia también nos va a ayudar de pronto a tener una mejor alerta, ¿no? Un control, ¿sí? Entonces, empezamos. Como dije, hay un poco de antecedentes aquí en estas presentaciones. Eh, Aquí nos dicen que pues la situación de epidemia global, ¿no? Esta enfermedad fue declarada hace ya poco tiempo una pandemia, ¿no? Quiere decir que está presente en casi todo el mundo, o se provee que esté presente en todo el mundo. Eh, entonces la cantidad de nuevos pacientes infectados por día y la cantidad de muertes aumentan rápidamente, ¿no? Estamos viendo en nuestro país, la cantidad de infectados en menos de un mes ya bordea, creo que casi los 3.000, y la cantidad de muertos en cifras oficiales llega a casi los 100, ¿no? Para ahí dicen que son otras cantidades, pero bueno, esas son las cifras oficiales. Entonces, esto es una solución realizada para el tema de la epidemia global que se ha denominado COVID-19, ¿no? Ahí nos dan unas estadísticas. China, pues, ha disminuido notablemente esta propagación y ahora el foco de infección es básicamente la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es como antecedente, ¿no? Aquí vemos algunas medidas que ciertos países han tomado, como Corea del Sur, medidas de los italianos, en Irán también, ¿no? En Japón, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Son emergencias, ¿no? Entonces se entra en una fase de control y prevención, ¿sí? Entonces, muchas de ellas empiezan a invertir en este tema de seguridad, ¿no? Con justamente tema de medición de temperatura, ¿no?
Aquí, como yo dije, la epidemia en China está mejorando. De hecho, ya este país ha empezado sus actividades de manera regular en un gran porcentaje, debido a que China adoptó medidas de control y prevención efectivas, ¿no? La situación epidémica ha estado mejorando a la actualidad y pues la mayoría de los casos nuevos confirmados en China vienen de fuera, no son contagios internos, ¿no? Ahora China es el país más seguro, justamente por todas las restricciones y las tecnologías que ha aplicado para el control de esta enfermedad. Entonces, esto sigue siendo antecedentes, es una introducción básicamente, ¿no? El riesgo se lo divide en bajo, en medio y en alto, ¿no? Entonces, una región de bajo riesgo es una región que está o hace medidas para prevenir la entrada de la enfermedad. Entonces, luego de esto es cuando un riesgo medio es cuando se intenta detener la proliferación de la enfermedad de manera interna, cuando se dice que el virus es comunitario, ¿no? Y pues cuando ya se considera una región de alto riesgo, pues es cuando eh, ya el virus es comunitario, se prolifera dentro de la sociedad y nos empezamos a convertir en un país que exporta también casos, ¿no? Entonces, el primer paso clave es la detección, ¿sí? La detección eficiente y precisa y segura de la temperatura humana, que es uno de los síntomas más comunes para el tema de esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces, al tener un sistema de control de temperatura en ciertos sectores, ¿no? De afluencia de personas, vamos a poder tener de manera previa, ¿no? Control sobre este síntoma que presentan la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, las medidas que se tomaron en China solieron ser muy drásticas, como el aislamiento de una provincia, que pues esta provincia es casi la población de un país grande como Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene en sí tampoco esta enfermedad, lo que dice la OMS es que no tiene ningún medicamento o una vacuna, ¿no? Entonces, la forma más efectiva de controlarlo, o el medicamento, entre comillas, más efectivo, es simplemente el aislamiento, ¿no? El aislamiento y la detección. Entonces, la detección previene la propagación del virus y garantiza el control estricto de la entrada o pues también la salida, ¿no? Entonces aquí lo ponen como entrada a la ciudad, dicen aquí, como en aeropuertos, estaciones de tren, porque justamente por aquí es donde vienen los casos importados, ¿no? Aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de buses, ¿sí? Transporte público, trenes, buses, taxis, autos de alquiler, ¿sí? En interiores, ya en edificios empresariales, en supermercados, en hospitales, en escuelas, ¿no? Entonces, al hacer una detección temprana de temperatura, podemos confirmar o descartar casos sospechosos, o podemos hacer un transporte en ambulancia, o simplemente podemos hacer un aislamiento hospitalario. ¿Sí? Recién me doy cuenta que me dicen que no pueden ver las presentaciones. Por favor, me comentan. Ok, qué raro. Vamos a ver qué pasa. Ahora podemos ver. Podemos ver la pantalla de mi computadora. Bien, vamos a... Avísenme por favor si pueden ver esta presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, bien. Entonces, bueno, igual estaba solo hablando de antecedentes, que es justamente lo que estaba al inicio, como les dije, ¿no? La situación global, ya hablamos de... Estaba haciendo una introducción, no soy un médico en sí, pero esto es información de conocimiento general, ¿no? Entonces, hablábamos de que en muchos países se aplicó muchas medidas de control y prevención,
que en China el tema ha mejorado bastante, que se clasifican en las regiones de bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto, ¿no? Y aquí ya estábamos hablando hace poquito, es lo que hablaba, que la forma que China realmente pudo controlar la enfermedad es medidas efectivas de prevención y control, ¿sí? La detección efectivamente previene la propagación del virus y garantiza el control estricto de la entrada del virus, ¿no? Entonces, aquí colocan entradas a las ciudades, ¿sí? Soluciones en aeropuertos, en estaciones de tren, en estaciones de buses, estaciones de peajes, ¿no? Transportes públicos, trenes, buses, taxis, autos de alquiler, y también en control de interiores como supermercados, hospitales, escuelas, edificios empresariales, ¿no? Entonces, la detección de temperatura del cuerpo humano es lo que nos va a llegar a dar con casos sospechosos, ¿sí? O confirmar, en todo caso, casos para hacer un aislamiento hospitalario o como se aplica por un aislamiento domiciliario. Sigue láminas de antecedentes, dice que pues China es un ejemplo a seguir, ¿no? De medidas de defensa ante la epidemia. Entonces, que hasta ahora China ha compartido muchos documentos técnicos, incluyendo programas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la epidemia en más de 100 países y más de 10 organizaciones internacionales y regionales, ¿no? Entonces, el director de la OMS indicó que la experiencia exitosa de la defensa nacional china contra el virus vale la pena ser aprendida por el resto del mundo, ¿no? Entonces, una de las medidas que tomó China es el tema de control de temperatura en sus instalaciones, aeropuertos, escuelas, etcétera, como vimos en una lámina anterior, ¿no? Entonces, otros países como Serbia, ¿no? Estaban inmediatamente en estado de emergencia y buscan asistencia china, ¿no? Así como expertos en Irán mencionan que los logros antiepidémicos de China proporcionan una experiencia valiosa. Entonces, el tema de material estratégico para justamente el control de esta enfermedad, ¿no? Aquí no estamos hablando del agua en sí, estamos hablando de manera general los antecedentes. Desde el brote de la epidemia, los suministros mundiales para la prevención de epidemias han sido muy escasos. Claro, sí, hemos visto por inclusive en Ecuador, en el caso nuestro, pues actos de corrupción, sobreprecios, escasez de mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, como por ejemplo equipos de medición de temperatura, como cámaras de temperatura térmica, que justamente ahí entramos como DAWA, ¿no? Termómetros electrónicos, suministros de protección, como máscaras, gafas, ropa protectora, etcétera, ¿no? Equipo de tratamiento como ventilador, generador de oxígeno, justamente los tan anhelados ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, China ayuda urgentemente a Italia, Francia, España, etcétera, entre otros países, en suministros, sí, como equipos de medición de temperatura, máscaras, generadores de oxígeno y otros implementos antiepidémicos, ¿no? Entonces, con todo ese antecedente, con todo lo que ya sabemos, básicamente, ¿no? Porque esto no es nuevo, ya tenemos, en el caso nuestro, ya casi que la tercera semana confinados en nuestras casas, todo lo que hemos escuchado en televisión es justamente lo que hemos hablado como antecedente, ¿no? Entonces, y ahora sí entrando en qué nosotros podemos ofrecer como tal. Eh, la detección temprana es una manera eficiente de poder controlar, ¿no? Poder controlar. En este caso, personas o viajeros dentro de estas o dentro de las instalaciones de hospitales, supermercados, donde haya concentración de personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que realmente se quieren superar? Es la baja eficiencia de termómetros y pistolas de detección infrarroja, ¿sí? Aquí en el caso de termómetros y pistolas de detección infrarroja es la lentitud, ¿sí? Y el alto riesgo porque tenemos que tener de alguna manera contacto con las personas, ¿no? Entonces, lentitud tenemos por una parte y por otra parte tenemos alto riesgo. En el caso de hacerlo con estas pistolas, como vemos en la imagen allí, en contacto con la persona de pronto que pueda estar contagiada, ¿no? Entonces, la grabación manual es ineficiente, todo es manual.
Y la recopilación de la información también es muy compleja, porque tiene que estar uno revisando, otro notando casos, es que llevar un estadístico. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o lo que debería aplicarse, ¿no? Es hacer una medición automática de temperatura sin contacto. Justamente para eso nosotros tenemos estas soluciones, ¿no? Las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas no necesitan de que alguien acerque hacia una persona. Las cámaras empiezan a trabajar de manera automática. Es una detección precisa, rápida y de varias personas al mismo tiempo. En el caso de una pistola manual, hay que hacer una cola y empezar uno a uno, ¿no? No sé si ustedes habrán usado terminal terrestre en estos días o en los días previos a estados de excepción. Grandes colas habían para poder pasar, ¿no? Entonces, es un poco lento, como decíamos. Entonces, en el caso de un sistema, ya una solución diseñada con cámaras que no tiene contacto con las personas, aparte es preciso, rápido, y puede detectar hasta 20 personas por un segundo, en todo caso, en una situación de afluencia, ¿no? Y esto es obviamente grabado automáticamente. Si usamos una solución con grabadores, por ejemplo. Ya vamos a ver el diseño en sí de los equipos específicamente. Y podemos recopilar retratos. Se refiere a que podemos generar eventos de alarma y no solo eso, sino que obtener información de como el rostro de la persona o el reconocimiento de esta persona, ¿no? Que generó un evento de alarma. ¿Sí? Entonces, la función clave es detección preliminar para el registro de la temperatura. Entonces, esto nos lleva a una solución de medición de temperatura corporal humana. Bueno, aquí tenemos ya, aquí sí estamos hablando ya en sí de una topología. Normalmente siempre nosotros clasificamos las soluciones en soluciones Light, Pro, Ultra, también le sabemos decir, ¿no? Está un diseño, ¿sí? Es una medición de temperatura térmica sin contacto. Recuerden que al ser un sistema de cámaras, no necesitamos tener un operador o un equipo en mano para poder hacer la detección, ¿no? No hacemos revisiones manuales, ¿sí? Entonces, en la solución de CCTV no hay contacto humano, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado una solución económica. Ahí vemos un NVD serie 5000i. No sé si las personas que estuvieron en la capacitación anterior en línea, hablábamos de un grabador I de serie 5000 para el tema de reconocimiento facial. Es básicamente la misma línea. De hecho, es el mismo grabador, ¿sí? Con un firmware especial. En todo caso, la solución llega con un firmware diferente al que está por lo general estándar en los equipos de inteligencia artificial. Estos equipos son una serie específica de 16 canales, ¿sí? Estos equipos soportan hasta 8 cámaras con las cuales se pueden hacer detección de temperatura, ¿sí? Hasta 8 camaritas. Estas camaritas que ustedes ven ahí, que se los denomina TPC BF3221 o TPC BF5421, son cámaras térmicas, ¿sí? Son cámaras térmicas de doble lente. Es un lente visible y un lente térmico, ¿sí? Recuerden que pueden ser ubicadas hasta 8 cámaras en un grabador, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser duales, 8 por 2, 16, tenemos copados los canales de ese canal específico, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante unos videos en sí, cómo se configura el tema de la solución térmica, ¿sí? Pero pueden ser hasta 8 en todo caso. Ahí vemos ciertos elementos adicionales, como una cajita negra, le decimos black body, sí, black body. El black body es un accesorio en sí, que nos va a permitir tener una precisión más alta, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una solución específicamente para el tema de medición de temperatura corporal. No estamos hablando de una solución térmica para detección de calor, porque ahí es otra aplicación, ¿sí? Las cámaras de agua tienen mucha popularidad en las camaroneras, entonces allí no es necesario utilizar un black body, porque no estamos específicamente buscando detectar la temperatura específica de un cuerpo, sino detectar calor, detectar el calor de un cuerpo. Entonces ahí puede ser una cámara
como esa, sin necesidad de usar Blackbody. Pero Blackbody, en todo caso, nos permite hacer o tener una mayor precisión, ¿no? Con un porcentaje del 0.3% de precisión específica, ¿sí? Si no usáramos Blackbody, igual el sistema va a funcionar, pero vamos a tener un porcentaje, que lo acabé de decir, de no precisión, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes tener un sistema térmico en un aeropuerto o en una terminal, por ejemplo, ¿no? Con un porcentaje de precisión superior, ¿no? o de no precisión superior, ¿no? Qué sé yo, un 0.8%, entonces mucho. Entonces va a generar muchos falsos positivos. O en su defecto se me puede pasar a alguien que sí está con una temperatura fuera del rango configurado y pues no hizo su trabajo preciso. Entonces justamente para eso es Blackbody. Si Blackbody no es una cámara, es un accesorio al cual nosotros le configuramos una temperatura referencial para que haga un contraste con la temperatura humana y tener mayor precisión. Ese es básicamente el funcionamiento de Blackbody. Les repito, más adelante vamos a ver cómo se instala y cómo se configura este tema de Blackbody. Pero lo que quiero que quede claro es que en el caso de esta solución para medición corporal o de temperatura, estrictamente necesitamos Blackbody, ¿sí? Ahí vemos también una alarma. Esto es porque una vez que configuremos la situación de temperatura, podemos hacer que generar un evento de alarma, ¿no? Que suene el grabador, luego tiene salidas de relé, podemos generar un sonido, etc. Entonces, eso es por un lado. Luego tenemos una situación de una solución estándar o profesional que le dice. Volvemos a ver ahí, no un NBR Serie 5000i, sino un IBSS 7000. No sé si se acuerdan las personas que estuvieron anteriormente. Hablamos que el servidor IBSS tenía mayores capacidades, ¿no? En el caso de utilizado con inteligencia artificial como reconocimiento facial, por ejemplo. Entonces, lo mismo sucede acá. El grabador IBSS Serie 7000 soporta una capacidad de hasta 32 canales para hacer medición de temperatura. ¿Sí? Hasta 32. Entonces, al ser lentes duales, 32 por 2 sería 64, porque este equipo tiene la capacidad en su versión básica de hasta 64 canales, ¿sí? Entonces, ahí vemos dos tipos de cámaras, TPC de F3221 o TPC 5422. Son las mismas que están en la versión económica. Aquí lo que cambia son las capacidades y robustez del servidor, ¿sí? Así vemos un Blackbody, no estamos intentando usar Blackbody. Blackbody recuerdo que es para mayor precisión, ¿sí? Pero también vemos algo que dice DSS Express en el caso de económico y DSS Pro del lado del estándar, ¿no? Esto hace referencia a la plataforma de gestión, ¿sí? A la plataforma de gestión. Hay ciertos escenarios también que pueden ser aplicables en una solución, ¿sí? Donde podemos omitir uno que otro elemento, ¿sí? Ya vamos a hablar de algunos escenarios que se me ocurren como para poder que quede esto más claro. Pero en todo caso aquí estamos hablando de una plataforma. Si es que se está haciendo, digamos, un monitoreo centralizado, ¿no? Un monitoreo centralizado, ¿sí? Entonces, digamos, gobierno nacional implementa un sistema de medición de temperatura, DAWA. Entonces, ahí sí, pues, al ser un proyecto a nivel macro, necesitamos una plataforma de gestión. Una plataforma de gestión que incluye lo que hablamos ayer, ¿no? Licencias, etcétera. Entonces, así trabaja en todo caso las dos soluciones, ¿no? Y también tenemos el tema de medición de temperatura en barreras abatibles, ¿no? O controles de acceso. Pero si vemos ahí también está conformado por una cámara y un Blackbody, ¿sí? Y utilizamos la salida de relé, por ejemplo, de la cámara, como para poder activar las alitas de estas o los abatibles de esas entradas, ¿no? Y también estamos viendo que utiliza DSS Express, DSS Pro. El señor Luis Diego Acosta me dice que no puede ver diapositivas. Por favor, me comentan. No sé qué sucede. Primero, otras personas me dijeron que sí se ve
diapositivas, ¿no? Ya. Bien, yo hablaba de ciertos escenarios, ¿no? Ciertos escenarios. Por ahí veo que hacen unas preguntas si necesitan hacer 7 cámaras, 8 cámaras. Ya vamos a explicar justamente eso y me voy a detener aquí en esta diapositiva. Al igual que en escenarios que vimos la vez pasada, vamos a ubicar escenarios hipotéticos, ¿no? Escenarios hipotéticos. Vamos a hablar de un escenario, se me ocurre, por ejemplo, una empresa pequeña, ¿sí? Una empresa pequeña. Una notaría, por ejemplo, ¿no? Una notaría. Una notaría una institución que realmente la afluencia es poco. Por lo general en las notarías tenemos una puerta, tenemos una secretaria, ¿correcto? Entonces, en ese caso, en la notaría la afluencia realmente es poca, ¿no? No es varias personas durante un minuto, ni 5 ni 20, ¿no? Es realmente poca. La afluencia es una persona, de pronto, si hago un estadístico o una frecuencia, de pronto sería una persona por un minuto en todo caso, ¿sí? Entonces tengo una secretaria. Entonces, de pronto no veo la necesidad de utilizar una plataforma porque no va a ser un monitoreo centralizado. Y de pronto, si lo único que quiero nada más es la alerta de una persona que generó alarma por una temperatura fuera del rango acorde, entonces necesitamos solamente la cámara y el black body, porque el monitoreo se lo haría a través de una computadora. Yo instalo ahí un software simplemente para poder visualizar o a través de un explorador, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo prescindir de usar un NVR. Podría prescindir de usar un NVR. Es una sola cámara, entonces cámara, black body, y tengo a mi secretaria que le proyecto la imagen sobre un monitor, ¿cierto? Y pues le puedo conectar de pronto hasta una sirena a la salida de alarma de la cámara. Entonces, cuando llega una persona con un rango de temperatura fuera del estándar que ubiqué, ¿no? Que se configuró, entonces va a generar un sonido esta pequeña sirena. Entonces, allí, repito, necesitamos básicamente la cámara térmico y el black body. El resto, monitoreo, como es una persona de pronto cada minuto, perfectamente mi secretaria va a estar pudiendo escuchar el sonido de la sirena, ¿sí? O poder ver por el monitor, ¿sí? La alerta visible, ¿no? Visible de que alguien que está entrando tiene una temperatura no acorde al estándar, ¿sí? Entonces allí es una solución muy pequeña, ¿sí? Pero figurémonos que estamos hablando ya de una empresa un poco más grande, ¿sí? Estamos hablando de una empresa un poco más grande. Vamos a hablar de un centro de atención como Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No sé si se han ido a los centros de atención de Claro, de atención al cliente. Hay varias puertas, ¿sí? No solo hay una, hay varias. En el caso uno que hablamos, hipotético, es una sola entrada, una empresa pequeña, como estaba diciendo, ¿no? Que de pronto, o es una empresa pequeña en dimensiones, pero de pronto no en economía. En economía puede ser muy grande, pero en dimensiones es pequeña. Entonces, mi secretaria se puede encargar de aquello, ¿ok? Porque tengo clientes que llegan uno cada un minuto si yo saco una frecuencia, ¿no? Pero si estamos hablando de, por ejemplo, un centro de atención a clientes de Claro, creo que la mayoría de las personas que están aquí alguna vez han pasado por allí, ¿sí? Hay varios cubículos, hay varias puertas por lo general, ¿sí? Entonces, de pronto, hacer la misma solución de una sola cámara para todas las puertas es imposible. Colocar varias cámaras en varias puertas puede ser, pero una sola secretaria o una sola persona que se encuentre viendo de manera visible, o sea, estar viendo frecuentemente o perennemente un monitor, a ver si alguien de los que pasa por allí genera un evento de alarma por temperatura, bastante complicado, bastante complejo, bastante, digamos, difícil, ¿no? Entonces allí de pronto ya nos vemos en la necesidad de usar un grabador, ¿sí? Un grabador NVR serie 5000 de inteligencia artificial que tenga medición de temperatura.
Y recuerden que estos grabadores, si hablamos de la serie 5000, puede soportar hasta 4 cámaras, perdón, hasta 8 cámaras de medición de temperatura. Si hablamos de 3 entradas, entonces podemos colocar 3 cámaras en 3 diferentes entradas con un grabador. Entonces, el grabador se va a encargar de centralizar videos y las alarmas. Entonces, mi secretaria ya no va a estar viendo a cada uno de los monitores o 3 exploradores completamente diferentes para 3 cámaras, sino que solo va a ver el monitor de mi grabador, ¿sí? Entonces, allí es otro nivel, ¿no? Es una solución bajo ese tipo de afluencia de personas, ¿sí? Entonces, y se va a quedar almacenado el video en todo caso, y el grabador va a centralizar las alarmas propiamente en su salida de video, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil, mucho más sencillo colocar a una persona a estar viendo el monitor del grabador, a estar viendo 3 monitores de 3 cámaras diferentes, ¿verdad? Y se me puede escapar alguien por allí, ¿sí? Y obviamente alguien de pronto preguntará por allí, ¿los black body? Sí, es un black body para cada cámara. El black body no puede ser compartido para diferentes cámaras. Es decir, un black body para 3 cámaras, no. Es un black body correspondiente por cada camarita, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de una solución, digamos, a un nivel medio, ¿no? A un nivel medio. Pero ahora vamos a figurar otro escenario un poco diferente, vamos a figurar una agencia o varias agencias bancarias, ¿sí? Varias agencias bancarias. Vamos a hablar de un banco, bueno, casi todos los bancos tienen su sucursal en Quito, ¿verdad? Y en la ciudad como Guayaquil tienen muchísimas agencias. Entonces vamos a hacer ese escenario. Un Banco Produbanco, ¿sí? Tiene sus diferentes agencias en Urdesa, en Kennedy, en varios centros comerciales del país. Los bancos, por lo general, están comunicados a través de una VPN, quiere decir que es una red extensa, ¿no? Sí, están dentro de una sola red a través de VPN, ¿no? Esa es una configuración ya propia de los bancos, ¿no? Eso quiere decir que cualquier máquina de esa agencia puede ver a otra máquina que se encuentre en otra ciudad o se encuentre en la matriz. Por lo general es así, ¿no? Son VPNs que tienen estos bancos. Entonces, estamos hablando que para este banco, en el caso de Produbanco, por ejemplo, tenemos una matriz en Urdesa, una en Kennedy y otra en Mall del Sol. Entonces, en cada punto necesito colocar, se me ocurre, 5 cámaras con medición de temperatura, porque son 5 puertas diferentes cada agencia. Estoy exagerando, pero digamos que es así. Entonces, estamos hablando de un total de 15 cámaras o de 15 canales que hagan medición de temperatura, ¿ya? Entonces, ahí ya no estamos hablando de un NVR serie 5000, porque el NVR, sí, solo soporta nada más hasta 8. Ahí ya nos vamos a un IBCS que soporta hasta 32 canales con medición de temperatura. Entonces, excelente. Colocamos las 5 cámaras correspondientes en los 3 puntos de sucursales. Cada cámara con su black body. Están haciendo su trabajo de detección de temperatura, ¿no? Y estos se reportan hacia un equipo central que es el IBCS. ¿Sí? El IBCS lo puedo tener ya sea en Quito, centralizado, o lo puedo tener en una de las agencias, ¿no? Entonces, el equipo está recibiendo el video para almacenarse y aparte está generando alarmas en su salida de video que tiene, ¿no? Ahí conectamos un monitor y estamos viendo, ponemos a una persona ahí que se encargue de estar revisando estas alertas. Pero yéndonos un poquito más allá, luego el directorio de este banco dice, yo necesito que esto se replique en otras ciudades, se replique en Cuenca, se replique en Manta, se replique en Ambato, ¿sí? Y ubicamos varios servidores IBCS en estas agencias. Ubicamos IBCS porque de pronto necesitamos más de 8 camaritas, ¿no? Entonces, y cada agencia reporta a un servidor o un NVR IBCS, ¿no? Y ahí tenemos que una persona que esté revisando, ¿no? Pero,
queremos centralizar, es decir, quiero un software o quiero una plataforma que centralice todas estas entradas de alarma de todas esas cámaras que tengo dispersas en el país. Entonces, ahí ya utilizamos nosotros, ¿verdad? Una plataforma. Y ahí es cuando entra una plataforma DSS Express o una plataforma DSS Pro, ¿sí? Express y Pro, yo creo que también lo comenté en el webinar anterior, son las capacidades. Uno es para 512 canales, el otro es para 2.000 canales y podemos llegar hasta 20.000 en algún momento determinado. Entonces ya dependerá de la cantidad en sí, cuál plataforma vamos a elegir. Y aparte este cliente me dice, yo quiero conectarme como cliente, ¿no? No a los servidores, sino a la plataforma. Entonces ahí hablamos de una arquitectura cliente-servidor y utilizamos una plataforma, ¿no? Las plataformas pueden tener, por ejemplo, hasta 100 usuarios en línea. Si es que queremos, digamos, hacer monitoreo, ¿no? Digamos, se ubica en Quito un central de monitoreo, o tiene ya el banco una central de monitoreo, y tiene operadores. Y los operadores tendrán que loguearse, no a los equipos, sino a la plataforma. Pueden ser 100 operadores en línea que pueden estar revisando o llevando estas alarmas que se generan a través de los servidores dispersos en toda la ciudad, en todo el país, ¿sí? Así es la topología. No sé si esto genere alguna pregunta. Voy a checar el panel de preguntas, por favor. Y vamos a ver qué preguntas surgen aquí, ¿no? Al señor William Calvo Piña hace una pregunta y dice, ¿qué modelo se considera un DSS Pro? Señor Calvo Piña, un DSS es una plataforma de gestión, ¿sí? Es una plataforma de gestión. Por eso hice 3 ejemplos, ¿no? Ya cuando utilizamos una plataforma es porque ya estamos queriendo hacer monitoreo centralizado, ¿no? Monitoreo centralizado de lo que surge de las diferentes alarmas que se encuentran dispersas dentro de una solución, digamos, un poquito más compleja. Por eso hice el caso de un banco, ¿no? Un banco que decide Erwin, instalar soluciones, ¿sí? ¿te sigues manteniendo en la misma slide o cambiaste slide? Es que No, sigo están escribiendo. en la misma que dice solución topología, no me he movido de ahí. Ah, ya, si no es que están que preguntan, pues te estaba haciendo la consulta. Sí, sigo en la misma diapositiva para el señor Marcel Bach que hizo la pregunta. Sí, 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 solo que estoy explicando, me detuve aquí porque aquí es donde realmente está todo el asunto, ¿no? Pero siguiendo con la pregunta del señor William Galvo Piña, sí, entonces ahí necesitamos ya una plataforma y tenemos 2, Pro y Express. Express es también una plataforma de DSS, pero con características más pequeñas. Y máximo podemos llegar con esa plataforma hasta 512 canales de administración, hablando de canales con medición de temperatura, por ejemplo, ¿no? Si ya dicen, no, es que mi proyecto piensa crecer en un momento determinado y llegar a 2.000 cámaras, entonces ya no hablamos de SS Express, sino de SS Pro, ¿sí? Las plataformas de SS son plataformas de gestión, para administrar de manera centralizada todos los equipos dispersos en una red. El señor Hernán Hinojosa dice que sí, el Blackbody se conecta a la cámara. Sí, no, el Blackbody es un elemento. Ya más adelante está cómo se instala, ¿no? Es un elemento de la solución, pero no se conecta a la cámara como tal. Hay una regla de distancia y ubicación del Blackbody y la cámara, pero no está conectado con la cámara en sí, ¿no? No hay ningún puerto que los conecte o algo así. Señor Marcelo Ortega, sí, sí, un Blackbody por cada cámara térmica. Sí, exactamente, Marcelo. Sí, sí, estamos en la misma diapositiva, ¿sí? Solo que me tuve aquí para hacer énfasis justamente en lo que estábamos hablando. Bien. Aquí está, ¿no? Tenemos Blackbody, tenemos cámara térmica y tenemos ahí una persona que está monitoreando, ¿no? Entonces, el Blackbody, como vemos, es una caja. Es una caja, es una estructura que se la monta en un trípode, ¿sí? Luego tenemos a la cámara térmica que hace su enfoque. Si vemos este triángulo, ¿no? La cámara debe de enfocar a la Blackbody y al cuerpo de, bueno, en este caso a la región de temperatura, la medición de temperatura, que por general lo ubicamos en el rostro, ¿no? De manera paralelo, tanto la Blackbody como la cámara, perdón, como la persona,
tienen que estar paralelamente viendo hacia la cámara térmico, ¿sí? Recuerden que la cámara utiliza este black body como referencia de temperatura para tener más precisión con la temperatura emitida por el cuerpo de la persona, o en este caso la región seleccionada para que emita la temperatura, ¿sí? Entonces, ahí está, de esa manera se ve, ¿sí? Si la cámara encuentra una temperatura abnormal, ¿verdad? Hay una alarma y esta persona es llevada a aislamiento. Aquí no estamos viendo que no hay ningún grabador ni nada, ¿no? Seguramente es una solución como la que hablé al inicio, una solución sencilla. No necesitamos grabador porque de pronto es solo una persona, es solo un guardia, al edificio entra una persona cada 3 minutos, cada 5 minutos, y es más que suficiente. Y a la cámara le conectamos simplemente una salida de alarma, una sirena, ¿verdad? Alguien pasa por allí, la cámara hace su trabajo y genera un evento de alarma, pues y podemos tomar los protocolos que corresponden, ¿no? Como hacer un aislamiento de esta persona, etc. Asimismo, lo mismo, ¿no? Son cámaras y black body conectados en ese sistema de control de acceso, ¿ok? La cámara se hace su trabajo, mide la temperatura, ¿no? La temperatura es normal, perfecto, se abre la puertita y puede pasar sin problemas. Ahí vemos un pequeño video, ¿no? Ahí viene la persona. Miren ustedes el black body. Esto es el black body, lo que es ese cuadrito, ¿sí? Ese cuadrito. Y la persona tiene que estar paralelo al black body. Entonces la cámara puede hacer su trabajo de medición de temperatura mucho más exacto. Regresemos. Estamos aquí. ¿Sí? Es altamente fiable, ¿no? Utiliza el black body para corregir y garantizar la precisión en diferentes escenarios. Ahí hace una medición manual y justamente es lo que marca 3.6, 3.5 grados, ¿no? La inteligencia doble lente, ahí vemos la cámara es doble lente. Esta camarita la están viendo a través de un explorador web, ¿sí? Tiene una parte visible y una parte térmico, ¿no? Para hacer justamente utilizado esto para hacer detección de rostro. De hecho, para poder hacer reconocimiento facial. Yo puedo decir que instalo esta solución en las inmediaciones del agua. De hecho, sí está instalado en las oficinas del agua en Hangzhou, en China. El agua tiene una base de datos de sus empleados. La persona pasa, ¿verdad? Y le va registrando con nombre y con un ID, porque está registrado en la base de datos, el histórico de su temperatura semanal o mensual, y podemos hacer un reporte en Excel. ¿Sí? Bueno, también hay ciertas reglas de instalación. Hay lentes de 3.7 milímetros, ¿sí? Que nos da una distancia de medición de temperatura de hasta 3 metros, ¿sí? 3 metros. Esa es la distancia que debería de estar máximo la persona de la cámara de temperatura. 3 metros, para hacer una precisión correcta. ¿Sí? Miren, ahí está. Hacen una comparación de velocidad, ¿no? Si se mide y dice un ejemplo, 5.000 personas, ¿verdad? Con un termómetro tradicional necesitaríamos aproximadamente 4.2 horas, haciendo una medición rápida de 3 segundos por persona. Una medición térmica con una solución que no necesita contacto, que no necesita el apoyo humano, ¿sí? Son 3 personas por segundo, total, aproximadamente 30 minutos, ¿no? Hay varios algoritmos que están incluidos en los servidores y en los NVRs, como por ejemplo detección de máscara. Vemos el primer cuadrito que tenemos en la parte superior. Podemos generar un evento de alarmas por personas que no usan máscara, ¿sí? Esto puede ser muy útil. De hecho, creo que actualmente en los geriátricos o en los hospitales como Solca, por ejemplo, no podemos andar sin máscara. De hecho, ya no podemos andar en los supermercados, ni podemos ir a los mercados, ni algún tipo, como hospitales, sin tener máscara, ¿no? Al inicio se dijo que solamente para personas enfermas, pero ahora todo el mundo tiene que andar con máscara. Entonces, en un lugar determinado, ¿sí? Alguien que se acerca sin máscara, el equipo va a generar un evento de alarmas por no utilizar máscara. También podemos hacer reconocimiento facial. En el segundo cuadrito
hacia abajo, después, debajo de detección de máscara, vemos que podemos hacer reconocimiento. ¿Se acuerdan que yo dije que el grabador NVR 5000, por ejemplo, 16 canales, podemos colocar 8 cámaras, 8 cámaras lente, 8 cámaras térmicos, ¿no? Tiene 2 lentes, visible y térmico. Entonces, al colocar 8 camaritas de estas registradas en el grabador, y multiplicar por 2 porque es doble lente cada uno, entonces tengo 8 lentes visibles y 8 lentes térmicos, ¿no? 8 canales térmicos, 8 canales visibles. Como un grabador de inteligencia artificial, y yo ayer hablaba que los grabadores pueden hacer reconocimiento facial a través de video, se denominaba, recuerden, era reconocimiento facial por video, entonces yo puedo colocar, en el caso de un grabador sería 5000, hasta 4 canales que dan reconocimiento facial. Quiere decir que tengo 4 canales que pueden hacer, aparte de la detección de la temperatura, hacer un reconocimiento, ¿sí? Para hacer exportación de reportes. Como yo les decía, yo puedo tener mi rostro registrado en una base de datos y luego pueden generar un reporte. Ok, Erwin durante esta semana tuvo estos rangos de temperatura, ¿sí? Entonces puedo hacer exportación de reportes en Excel y puedo hacer datos estadísticos también inclusive. Voy a las preguntas. El señor Marcel Bach, que hablando del DSS Express, podría tenerle, en el momento de crecer solo se haría un upgrade de DSS Pro sin perder data o confirmar. No, estimado Marcel, el DSS Pro tiene un tope de 512 canales, ¿sí? Entonces, DSS Pro está pensado para pequeños negocios realmente, o medianos negocios. Entonces, si de pronto usted hace un negocio con una empresa muy grande, ¿sí? De pronto desde arranque nuestra sugerencia va a ser que no utilice DSS Express, sino que utilice DSS Pro, ¿sí? Pero si tenemos un negocio pequeño, a mediano de pronto, ¿no? Entonces, nosotros podemos sugerir DSS Express porque seguramente no va a pasar más de 512 canales. La referencia de Blackbody es la temperatura ambiente. No, estimado Edmundo Fabián, yo configuro el Blackbody, tiene un mecanismo para yo colocarle al Blackbody la temperatura, ¿sí? En otras palabras, es como una especie de sensor. Yo le configuro manualmente la temperatura que tiene que reflejar. ¿Es el mismo modelo de Blackbody? Sí, señor José Apolo, es el mismo Blackbody, aunque tenemos creo que una actualización ahorita, pero es el mismo Blackbody. En este escenario sin grabador, ¿dónde configuro los umbrales de temperatura? En la cámara, señor Marcel Baque. En la cámara configuramos todo realmente, ¿sí? En el grabador, lo único que vamos a configurar en todo caso es, podríamos también configurar desde el grabador, pero ahí lo que va a hacer es adicionales, ¿no? Como la detección de las máscaras o no máscaras, generar los reportes o de pronto hacer reconocimiento facial. Pero quien hace realmente la medición de la temperatura es la camarita. La camarita, y esta información se la envía al grabador o la muestra en la pantalla, ¿sí? Bien, sigamos, por favor. Entonces aquí está ya separado, ¿no? Tenemos Blackbody, tenemos los modelos de cámaras que hemos hablado, tenemos los accesorios, los trípodes, son 2 trípodes, ¿sí? Uno para la cámara, otro para el Blackbody. Tiene su conector, esto es parte de una cotización, ¿no? Su fuente de energía, este es para la cámara, un grabador NVRC 5000i o un IBSS 7000. Acuérdense que estos equipos ya los hablamos en la webinar anterior, son equipos de inteligencia artificial. No hay otros modelos. Hay personas que me dicen, necesito probar otro modelo. No, es los modelos que están planteados aquí es donde se realizó la solución. ¿Sí? Estos son los 2 modelos que han sido instalados en otras partes del mundo ya que están trabajando con esta solución. ¿Sí? No podemos utilizar otro NVRC de otra serie 4000, aunque sea inteligencia artificial, etc. No, vamos a utilizar estos modelos que ya están especificados y esos 2 modelos de cámara. ¿Sí? Ahí vemos ya una instalación, digamos, ¿no? El NVR, perdón, la Blackbody, esa es para una entrada de unos pacientes, ¿no? Tenemos ahí la Blackbody, tenemos una cámara de emisión de temperatura, son 2 trípodes, como les comentaba, ¿no? Entonces yo me acerco, para mí eso es transparente, tenemos a la persona que está al lado de allá de pronto con un monitor,
Yo me acerco, me hace la medición de la temperatura. ¿Sí? Instalaciones típicas, ¿no? O aplicaciones típicas en aeropuertos. Hablábamos que las entradas a las ciudades es donde debería de hacerse el control, ¿no? Básicamente por ahí entran las epidemias y las enfermedades, por los aeropuertos. Estaciones de tren, bueno, en el país este no es un medio de transporte para nosotros común, pero también estaciones de metro, bueno, tampoco. Por ahora no, pero en la ciudad de Quito ya creo que se tiene un metro, ¿no? De pronto, yo creo que esta pandemia de alguna manera va a cambiar un poco el pensamiento de nosotros como ecuatorianos, ¿no? Viéndonos que somos bastante vulnerables a este asunto, seguramente de aquí en adelante se van a aplicar eh, estos protocolos, ¿sí? Entonces es una oportunidad de negocio realmente para las personas, ¿no? Seguramente de aquí en adelante todos los aeropuertos, todas las estaciones de tren en el caso de la ciudad de Quito y todas las estaciones de transporte masivo en el caso de Guayaquil Metrovía, ¿sí? Por ejemplo, van a tener que utilizar este tipo de soluciones, ¿no? Porque estas pandemias parece que son o van a ser parte del siglo XXI muy comunes, ¿no? Se dice que no solamente COVID-19 va a ser, hay la posibilidad de que surjan nuevas pandemias. Entonces tenemos que ya estar preparados. Esta fue seguramente o es una prueba, ¿no? Para ponernos, como decimos en Guayaquil, para ponernos pilas, para poder enfrentar mucho mejor a otra pandemia, ¿no? Entonces, seguramente esto se va a convertir en estándar o en protocolos fijos o específicos de aeropuertos, estaciones de tren, de buses, en instituciones públicas, en empresas privadas grandes, ¿sí? Y de pronto lo podemos utilizar como una oportunidad de negocio. Otras aplicaciones típicas, como dije, edificios empresariales, hospitales, escuelas y agencias de gobierno. ¿Por qué elegir el agua? Tenemos una alta precisión, ¿sí? Alta eficiencia, medición segura y sin contacto, muy importante, sin contacto, una distancia de hasta 3 metros. Recuerden que la distancia recomendada es 1 metro, ¿no? Medición de objetivos múltiples hasta 30, bueno, aquí hay una mejora, hasta 30, yo dije 20, 30 objetivos, es decir, 30 rostros al mismo tiempo podemos detectar en un segundo. Y tenemos ciertas analíticas adicionales como detección de máscara, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí ya nos hacen un detalle de las cámaras que están propuestas en la solución, como la BF3221 o la BF5421. ¿No? Ahí tenemos también el Black Body, ¿sí? Black Body. Y también tenemos soluciones de barreras abatibles, ¿no? Que ya tienen incorporado este tema de la solución térmica. Casos de éxito, ya en América Latina ya se está trabajando. El caso del aeropuerto internacional del Dorado en Colombia, ¿no? Ha adoptado la solución térmica de medición de temperatura de agua. También tenemos el aeropuerto de Ezeiza en Argentina. También tiene incorporado la solución térmica de agua, ¿no? Plaza Carso es un extenso desarrollo de uso mixto en la Ciudad de México. ¿Sí? En este caso también se está utilizando solución de agua. También se ha hecho una presentación en Perú, en Ecuador también, de hecho estamos haciendo presentaciones. Por ahora estamos empezando en la ciudad de Quito, ¿no? Pronto vamos a tener como de agua, vamos a tener noticias al respecto sobre cómo fue la medición de temperatura en algunas empresas. Ya tenemos un cronograma, ¿sí? De la medición de temperatura para Ecuador también, ¿no? En el caso de Perú, también se ha hecho ya estas mediciones. ¿Sí? Va a estar el compañero de Perú, Edson, y va a explicar un poquito de pronto del funcionamiento, ¿no? Y con un compañero chino también.
Adelantemos un poco. Vamos a la... Sí, entonces países que están usando nuestra solución, pues son muchos en el mundo realmente, ¿no? Como comentamos, en Argentina, en Colombia, también en México, en Panamá, ¿sí? Ahí están nombrados los países, ¿no? Trinidad y Tobago, Brasil, en el caso de América Latina, en otros países también, ¿no? Asia, Europa, etc. Bueno, ahí hay enlaces de interés. Pues justamente estas noticias que acabamos de ver, ¿no? Vamos a ver un poco de las preguntas y vamos a ver unos videos también que tengo para que vean de otra perspectiva el tema de la solución. Sí, estimado Hernán, tenemos equipos en demo, pero son equipos por vía de agua justamente para eso, ¿no? Para demo, pero esto es vía correo, vía agenda, ¿no? Porque ya tenemos una agenda bastante ocupada con estas presentaciones. Bien, vamos a presentarle un poco de lo que había comentado, unos videos. Vamos aquí, cómo se instala, ¿no? Aquí hay un video de instalar. Me avisan, por favor, si pueden ver el video o si no lo pueden ver también. Sí, por favor, si pueden ver el video. Vamos a... Ahí está la camarita, ¿no? Es la camarita con sus accesorios. Luego tenemos Blackbody también, sus accesorios, ¿no? Sí, ahí están las reglas de la distancia que hablamos, 3 metros en el caso de un lente de 7 milímetros. Los 5 elementos son la cámara térmico como tal, la blackbody como tal, ¿sí? Y esto es muy importante, el tema de, a pesar de que se dice que puede detectar hasta 20 rostros, perdón, hasta 30 objetos por segundo, es muy importante el tema, al igual que hablábamos en el algoritmo de inteligencia artificial de reconocimiento, ¿no? Que el flujo sea sencillo y en una dirección, ¿sí? No podemos o pretendamos aplicar esta solución en una afluencia de personas donde no hay una dirección específica, ¿no? Entonces ahí es un poco complejo la situación. De hecho, se recomienda el protocolo que vemos ahí. Hay un protocolo de seguimiento
una persona tras otra, tal cual como lo estamos aplicando ahora, para ir a un comisariato, para ir a una terminal terrestre, ¿sí? Son normas que nosotros tal vez como ecuatorianos no las tenemos, ¿no? De pronto nuestra cultura no es así. Entonces, de pronto, después de esta pandemia, vamos a tener que analizar siempre el tema de la distancia social un poco, ¿no? Como decimos en Guayaquil, en gajo, ¿no? Sino que de pronto de una manera ordenada. Entonces, vean ustedes el protocolo como está allí. Vamos a ver cómo esta persona se acerca. Se pone paralelo al black body, ¿sí? Miren con ustedes cómo van las personas, a pesar que pueden ser hasta 20, ¿no? Pero de una manera ordenada, ¿sí? Otra persona, detecta y listo, ¿no? Ahí tenemos los trípodes nos permiten ajustar, ¿no? La altura, el ángulo, para poder que sea un poco más sencillo el tema de la instalación. Luego, de la instalación vamos un poco también a ver lo que es el tema de la operación como tal de la cámara, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Ingresamos a su interfase. Vamos a la parte de configuración. Muy sencillo el tema. Tiene ya un Smart Plan que se denomina medición de temperatura. ¿Sí? Configuramos Black Body a 35 grados. Ajustamos el... Luego registramos el área de la temperatura, o sea, el área de detección de temperatura, ¿no? Lo ubicamos a la altura del rostro, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos el trabajo de la cámara, ¿no? Ahí está haciendo su detección. Por ahí vemos que pasa de pronto una persona con... ahí está, ¿sí? Generó un evento, debería generar un evento de alarma. Ahí generó el que tiene 39. ¿Sí? Ahora también tenemos algo referente a la detección de las máscaras, como les comenté, ¿no? En este caso está hecho en un IBCS, en un servidor, ¿no? Si le entramos al tema de la configuración, aquí agrega una camarita térmico, la agregan, luego entran a la parte de configuración de la notificación de alarmas. Ahí estamos agregando solamente la cámara. Es un proceso solo de agregar. Ahora vamos a la parte de los eventos. Esto es un IBCS, no es el NBR en otras palabras. Primero habilitamos la detección de rostros. ¿Sí? Luego nos vamos a la parte del evento de no máscara, ¿no? Lo habilitamos. Buscamos qué dispositivo es el que queremos que haga esta detección. Ubicamos un archivo de sonido para que nos dé un sonidito, ¿no? El equipo cuando genere un evento de detección que no llevan
rostros. Perdón, no llevan máscaras, ¿no? Sí. Luego vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ahí hacen que hay algunas personas que vienen caminando, no tiene máscara. Si tiene, y otra no tiene. En el cuadrito inferior, ¿no? Y ahí genera del lado derecho no máscara, ¿no? ¿Sí ven? No máscara, el evento de no máscara. Podemos buscar inclusive también, hacer una búsqueda de personas que no tienen máscara. En este caso es con que sí, ahí dice máscara, yes, vamos con máscara, no, y nos va a filtrar los que no tienen máscara, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos también el tema de reconocimiento facial que hace, ¿no? Primero generamos o habilitamos la detección de rostros en una cámara, ¿sí? Agregamos la cámara, ya está previamente agregada, simplemente habilitamos la detección de rostros, luego vamos a la opción de reconocimiento facial. Previo a esto ya aquí se ha agregado una base de datos, ¿no? Ahí se dice que se asocia con una base de datos, habilitamos la base de datos y pues ahí generamos evento de alarma, ¿no? Hacemos evento de alarma por temperatura y también por reconocimiento. Ahí vamos a ver qué hace reconocimiento. Luego podemos generar un reporte, ¿sí? Por persona y su histórico eh, de rostro, perdón, de temperatura, ¿no? Podemos generar un archivo en Excel. Ahí está, Export Excel, ¿no? Buscamos la ruta de donde se tiene que guardar, se guarda y posterior podemos abrir el archivo. Ya se fue la luz en mi casa. No sé hasta dónde se pudo ver el archivo que nos estaba mostrando. Creo que llegamos hasta por aquí. ¿No? Les decía que podemos hacer un reporte en Excel y abrirlo, ¿no? Lo abrimos y tenemos un histórico por ID, ¿sí? Por ID de las personas registradas, ¿no? ¿Sí? Es decir, Erwin García tuvo durante esta semana este histórico en su temperatura. ¿Ok? Entonces, bien, entonces no sé si ahora sí vamos a revisar las preguntas. No sé si
tema del diseño de la solución ha sido bastante clara. Yo pienso que sí, como les repetía, realmente no es una gran variedad de productos, ¿sí? No, porque no es en sí de la línea, no estamos hablando de la línea de solución térmica del agua, ¿no? Porque el agua tiene solución térmica en PTZ, en cámaras fijas, lentes simples, no solamente lentes duales, etcétera, ¿no? O cámaras trívidas, que son cámaras lente visible, lente térmico, también tiene láser. Entonces, no estamos hablando de esa línea, estamos hablando de la solución de medición de temperatura, que si ustedes estuvieron atentos, ¿no? Son 2 cámaras y 2 grabadores, básicamente, pero tienen aplicaciones completamente diferentes y podemos prescindir de un dispositivo de acuerdo a la ubicación o de acuerdo a la solución que queremos nosotros ofrecer a un cliente, ¿sí? Entonces, de pronto, si tenemos preguntas, vamos a leerlas y poderlas responder, ¿no? Vamos a checar. No, Marcelo, no tienen audio las PPPs, los videos, ¿sí? Precios, señor Hernán Hinojosa, eso es a través del canal. En este caso, ZC Mayoristas, ellos le pueden dar con todo el gusto los precios, ¿no? Los precios. En el caso nuestro, como Team Dawa Ecuador, nosotros, en mi caso, soy ingeniero de soporte comercial, técnico, y no estoy habilitado para dar precios. Precios es a través del distribuidor que tiene nuestra representación en Ecuador, en este caso ZC Mayoristas. Los videos podríamos enviar, señor Javier Alvarado, pero son bastante pesados. Igual estos videos están en poder de ZC también. De pronto ellos, si usted se acerca en algún momento, se los pueden ofrecer, porque son bastante pesados para subirlos por internet. Sí, podríamos ofrecer también las presentaciones, señor Miguel Vázquez, no hay problema. Señor Roger Robles, ¿la conexión de las cámaras térmicas es vía red o análogo? Aquí estamos hablando de una solución netamente IP. Aquí no hay nada analógico. Todo es IP. La cámara, el grabador, ¿sí? Señor Roger Robles, al no utilizar un grabador, ¿dónde se conectan las cámaras y el backbody? No entiendo la pregunta, ¿a dónde se conectan? Sí, yo decía, hablábamos de un esquema de que no me interesa el video almacenado, solamente quiero la detección, entonces no necesito un grabador. Ahí lo que voy a simplemente es ver a través de un monitor, utilizando un explorador, la imagen que me ofrece la cámara, ¿sí? Para hacer solo detección. Si ya quiero grabación, entonces estoy obligado a usar un grabador NVR. Y la Blackbody no se conecta en ninguna parte, la Blackbody solo se enciende, sí, se prende en otras palabras, y se la configura, nada más. Y luego la cámara hay que hacerle la regla de Blackbody, ¿sí? Sí, sí, podríamos compartir la información, señor Tandazo, no hay ningún problema. Sí, sí, creo el tema de stock, sí, sí lo tiene también ZC Mayoristas. No sé si por aquí está presente la gerente de producto Carla o algunas de los chicos de ZC. No sé si están por aquí, por favor. El señor Tyron Ramírez necesita saber los precios en Ecuador de estos productos. Carla, no sé, Angie, alguien que esté por ahí, slide, para que le pueda ayudarle, señor. No sé si tengamos más preguntas. Si tenemos preguntas, por favor, es momento de hacerlas. Antes que se llegue a cortar el suministro eléctrico, en Guayaquil realmente están pasando muchas cosas muy raras. Se va la energía, se va el servicio de agua, el internet está intermitente. Realmente muy, 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 muy extraño todo lo que sucede acá. Pero bueno.
Señor Roger Robles, tema garantía de equipos. Nosotros como DAWA tenemos una política como DAWA, haciendo como DAWA Technology, garantía por daños de fábrica. Pero esto lo maneja propiamente los canales oficiales. En este caso, ZTC Mayorista tiene sus reglas de garantía, ¿sí? Pero si el equipo viene de fábrica con defectos, se hace un cambio inmediato. Ya tema tiempo de entrega, todo eso se maneja a través del canal exclusivamente. ¿Sí? ¿Más preguntas, por favor, señores? Si no hay más preguntas, entonces voy a repetir mi correo electrónico para las personas que de pronto me preguntaron la vez anterior y no los pudieron revisar. ¿Sí? Mi correo electrónico es erwin.garcia@dawatech.com. ¿Sí? Este es mi correo electrónico para preguntas técnicas o de pronto necesitan apoyo en algún tema de selección de productos o en diseño de una solución. Con mucho gusto yo les puedo ayudar a través de ese medio, ¿no? Temas, precios o temas de entregas o temas netamente comerciales ya lo puede tratar con la gerente de producto de ZTC, Carla Solís, o un vendedor de ZTC, ¿sí? Para que le pueda hablar sobre esos aspectos. En temas técnicos de selección de productos o de características, estoy yo para poderlas ayudar sin ningún problema. De pronto utiliza mi correo, ¿no? Listo, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho. Hasta otra oportunidad, recuerden que tenemos otro webinar el día viernes sobre las soluciones, ya no hablamos de técnico, sino vamos a hablar de soluciones nuevas denominadas CBI. CBI 6.0 es la tecnología nueva de DAWA en el caso de soluciones netamente analógicas. Entonces, en todo caso, yo les agradezco mucho la presencia en esta sala y los espero en todo caso el día viernes por la tarde, Dios mediante, y esperemos que estas medidas se levanten y podamos todos retornar a nuestros trabajos normales y habituales de día a día, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho y que tengan todos ustedes una muy buena tarde. El correo lo dejé escrito en el chat, ¿sí? Ahí está escrito mi correo electrónico.